estado hablando de una conferencia empresarial, hemos hablado mucho de empresas esta mañana, ahora el tono es un poco distinto. O sea, yo voy a intentar dar una visión histórica, geográfica, ¿no?, de personas, de lugares, de espacios, que a mí me han significado un antes y después en la forma de ver algunos proyectos. La teoría es que, donde nos hemos basado para tirar adelante esta conferencia, ha sido de que en todos los saberes siempre nos podemos encontrar un antes y después de. Es decir, en arquitectura hay un antes y después de Le Corbusier, en ingeniería hay un antes y después de Bat, en historia hay un antes y después, es decir, siempre podemos encontrar un antes y después. Pero en gestión cultural esto no existía. Entonces nos pusimos a trabajar varias gente en red de diferentes lugares, o sea, ya veréis que es una charla que se va enriqueciendo, es decir, ya desde hoy les invito que si alguien quiere añadir algún personaje a esta lista, hoy hay personajes nuevos, si alguien la ha visto, habrá visto algún personaje antiguo, ahora hay personajes nuevos que me han enviado desde México, me han enviado desde Chile, y van añadiéndose casos y casos y casos, ¿no? Pero son personajes que para nosotros han sido para bien o para mal, ¿no?, un antes y después en la forma de ver los proyectos. Entonces, voy a empezar perdón. Vaya. Voy a empezar la conferencia invitándoles a un viaje que ahora vayan viendo este vídeo, ¿vale? Este vídeo consigue un cierto poder hipnótico, estos puntos amarillos que se están moviendo, que ahora en estos momentos podemos ver cómo el sol está saliendo hacia la mitad de África, ahora está abandonando la salida del sol España, y se va llenando de puntos amarillos. Estos puntos amarillos son todos los viajes que hay en 24 horas en el mundo de avión. Es una imagen satelital de todos los viajes que hay en avión en el mundo. De hecho, ahora cuando empieza a salir el sol en Estados Unidos, se va llenando de viajes de avión a medida que los aviones. Yo les voy a invitar también a hacer un viaje muy tranquilo, muy relajado, ¿vale?, que se vayan poniendo, atándose los cinturones, vayan pensando en que este viaje lo vamos a hacer a diferentes puntos del mundo. Vamos a ir haciendo escalas en este viaje imaginario, en este viaje a diferentes puntos del mundo y en diferentes momentos históricos, y vamos a hacer la primera parada de este viaje, la vamos a hacer en Inglaterra. En Inglaterra vamos a poder analizar y conocer el primer protagonista de esta historia, de este viaje, ¿no? El primer protagonista de esta historia es Johann Peter Salomon. Johann Peter Salomon es un compositor, es un músico inglés que hizo lo siguiente: en 1790 tuvo una idea, que es viajar a Austria para convencer a los One Direction de la época, ¿vale?, que los One Direction de la época eran, pues, Haydn, eran Mozart, y decirles: mirad, yo tengo una idea, que es que me gustaría llevarles a hacer gira por Inglaterra. Ustedes son conocidos músicos, pero generalmente siempre interpretamos sus obras, y queremos que ustedes vengan, y les proponemos que, una, que dirijan, dos, que estrenen obra, y tres, que se queden durante un tiempo trabajando en Inglaterra con nosotros, ¿no? Haydn dudaba un poco, Mozart enseguida dijo que sí, y Johann Peter Salomon se fue otra vez a Londres y empezó a decir: oye, tengo a dos personas importantísimas, Mozart y Haydn, que van a venir a Londres a tocar, a vivir, y todos los contratos que iba firmando con los diferentes teatros, estaban emocionadísimos, claro, todo esto a una velocidad sin internet, sin aviones, todo a una velocidad lenta. Vuelve otra vez a Austria a buscarles para llevárselos, y Mozart había muerto. Es decir, cuando tengamos un proyecto siempre se nos va a morir un Mozart. Siempre. O sea,
o perderemos la plata que nos habían prometido, o resulta que aquella estrella que queríamos traer no va a venir, o resulta que aquel teatro donde lo queríamos hacer nos va a pedir el doble de lo que habíamos pedido, ¿no? Es decir, siempre va a haber un Mozart, se nos va a morir, ¿no? Pero bueno, Haydn dijo, oye, pues vamos, igual no soy tan bueno como Mozart, pero vengo, ¿no? También, sí, va, tiremos adelante el proyecto. Y llegan a Inglaterra. El éxito fue brutal, es decir, hay cartas de Haydn tanto a su familia, como a amigos, como a su pareja, como a otros músicos, diciendo, cartas de puño y letra, diciendo, estoy en Londres y estoy feliz, tengo tiempo para componer, tengo tiempo para pensar, tengo tiempo para... Orquestas que tienen muchas ganas de tocar conmigo, estoy estrenando, estoy probando, y además todo el mundo pues, habla, y estaba feliz. Hay cartas de esto, ¿no? Por lo tanto, si alguien pensaba hacer un proyecto de giras, alguien lo inventó antes. Si alguien pensaba hacer un proyecto de residencias de artistas, alguien lo pensó antes, ¿vale? Y por lo tanto, cuando nosotros tengamos un proyecto, siempre, esta mañana lo decía, ¿no? Si tú tienes un proyecto, lo primero que tienes que hacer es entrar en Google y poner ese proyecto. Seguro que antes lo habrá hecho alguien. Ahí tienes dos opciones. La opción A, tomarte Prozac, ¿vale? La opción B, bueno, empezar a ver cómo puedes mejorar ese proyecto, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Fin de la historia? No. Yo les invito a que si van a Inglaterra, a Londres, vayan al cementerio y vayan a la tumba de Johann Peter Salomon. En la tumba de Johann Peter Salomon verán la siguiente frase. Aquí yace Johann Peter Salomon. Este hombre nos trajo a Haydn. Una comunidad que agradeciese a un gestor cultural esto, con esta forma, este hombre creó un proyecto de videojuegos, este hombre creó un proyecto, o sea, ¿vosotros creéis que una sociedad puede reconocerlo de alguna forma más importante? Bueno, sigamos, vamos a seguir el viaje, abandonamos Inglaterra y vamos a desembarcar ahora a otro lugar. Vamos a ir a Bolivia. Pero ojo, que parece que no es bien Bolivia, puede ser que sea Bolivia o Argentina. Sergio Denucci, ¿conocen Sergio Denucci? ¿No? Bueno, pues es el momento. Sergio Denucci, unos amigos, Sergio Denucci, ¿vale? Ya están presentados. Sergio Denucci es un tipo, escritor, que en 2007 se presenta a un concurso literario del periódico La Nación. ¿De acuerdo? Digamos que el periódico La Nación, por decir algo, no es un periódico, o mejor dicho, es un periódico absolutamente conservador, ¿no? Y por lo tanto no diremos de derechas o izquierdas, porque ahora ya no sé, las derechas e izquierdas ya no sabemos dónde están, ¿de acuerdo? Pero sí que es un periódico conservador. Bueno, se presenta, y se presentan 270 proyectos más, y de repente le llaman del periódico La Nación diciendo, señor Sergio Denucci, usted ha ganado el concurso. Ha ganado el concurso de literario de este año del periódico La Nación. Sergio Denucci dice, un honor, pero les voy a pedir, por favor, 3 condiciones para que yo pueda retirar el premio. Bueno, el periódico La Nación dice, bien, primera condición. Bueno, el título del libro es este, Bolivia Construcciones, porque narra las vicisitudes de la comunidad boliviana en la periferia de Buenos Aires. ¿De acuerdo? Entonces, él les dice, mira, las 3 condiciones que yo pongo son las siguientes. Primera, no quiero que se publique con el nombre de Sergio Denucci. Quiero que se publique con el nombre de Bruno Morales, que sería el protagonista del libro y sería un nombre arquetípico de un boliviano. ¿De acuerdo? Bien. Los del periódico La Nación, ok. Dinos las otras 2 condiciones. La segunda condición que pone es, yo, el premio, que son unos $60.000, no lo quiero cobrar. Quiero que el monto total vaya para la Asociación de Amigos del Altiplano Boliviano, una ONG que trabaja con temas de desarrollo social en los barrios periféricos de Buenos Aires. El periódico La Nación dice, bueno, sí, lo firmo y yo no recibo nada de plata. La tercera condición que pongo es que además salga publicado sin copyright, porque yo uso la cultura de la mezcla y por lo tanto voy he mezclado y por lo tanto yo quiero que mi obra la pueda hacer lo que quiera, quien quiera con mi obra.
Y los del periódico Nación dicen, ok, adelante. Recoge el premio, pasan 6 meses y de repente un crítico literario argentino se encuentra de que la obra Bolivia Construcciones es una copia en un 70-80%, modificada, pero en un porcentaje altísimo, de un libro de Carmen Laforet que se llama Nada. ¿Vale? Y a partir de aquí sale, pues, Nada Construcciones, un libro de Bruno Laforet, ex ganador, bueno, se monta. Pero claro, fijaros cómo continúa la historia. Bruno Morales quizás era un escritor o era un activista cultural. ¿Por qué? Si alguien pretendía quitarle el dinero, no podía, porque se lo habían dado a los niños del altiplano boliviano, ¿de acuerdo? Si es un tipo que a vosotros siempre habéis dicho, oye, ¿qué valor tiene la cultura como recuperación de la memoria, ¿no? Lo puso en crisis, ¿no? Porque aquel porteño que se había, o argentino, que se había emocionado por las situaciones que vivía un boliviano, que en verdad no era boliviano, que en verdad era un argentino, que en verdad no era argentino, que en verdad era una andaluz, que en verdad no era un andaluz, que en verdad era una burguesa catalana, ¿vale? Que además aquel que se había emocionado en el sentido de decir, oye, fijaros la situación que estamos viviendo en Argentina en el año 2007, qué bien la describe, y en verdad estaba describiendo Barcelona 1960, es decir, se lo cargó todo, pero el valor de la cultura como los principios que debe regir la cultura, ¿qué es? Pues debe regir la cultura como potenciar la democracia cultural, potenciar la democratización de la cultura, buscar un refuerzo identitario, promover las industrias culturales, es decir, todos estos valores que tiene la búsqueda de la excelencia, es decir, todos estos valores, Dinucci con un proyecto cultural logra hacerlos temblar absolutamente todos. ¿Fin de la historia? No, salió otro autor que dijo, yo he cogido el libro de Dinucci, he hecho una edición también copiada y me voy a presentar al premio. ¿Vale? Seguimos. Seguimos con este periplo, ¿vale? Y nos vamos a ir ahora a Cataluña. Cataluña es una zona, la zona de Barcelona y alrededores, ¿vale? Es la región. Y en Cataluña vamos a hablar una protagonista que es Carmen Balcells. ¿Conocéis? Carmen Balcells es una agente literaria, ahora murió, hace un par o 3 de meses murió, ¿vale? Carmen Balcells, ¿cómo yo llego a Carmen Balcells? Yo llego a Carmen Balcells porque me voy a la boda de una amiga, ¿vale? Y a la boda de una amiga me toca sentarme en una mesa y de repente está Sánchez, que es uno de los que hay agradecimientos porque él me explica la historia que voy a contar ahora aquí, me dice, digo, ¿tú de qué trabajas? Digo, yo te he visto en la tele, ¿no? No era alguien mediático, salía en un programa de libros, alguien que sale en un programa de libros por definición ya no es mediático, ¿de acuerdo? ¿Vale? Entonces, dice, sí, salgo en el programa de libros y digo, ¿y qué te dedicas? Dice, yo soy la persona que edito todos los libros de Cortázar, es decir, cualquier persona que edite un libro de Cortázar tiene que pasar por mí porque yo trabajo con Carmen Balcells y soy el especialista en Cortázar. De hecho, yo en mi casa tengo la biblioteca de Julio Cortázar, de libros de Julio Cortázar, es decir, la viuda de Julio Cortázar me ha regalado los libros que él tenía de primeras ediciones de sus libros y yo los conservo. Y bueno, evidentemente, bueno, la boda pasa a un segundo plano, ¿no? Y empezamos a hablar, ¿no? Empezamos a ver, a analizar. Y dice, oye, cuéntame la historia de Carmen Balcells. Y dice, mira, te la cuento muy rápido. Y ahora estos días, además, la tengo más fresca porque han salido muchas notas por culpa de su muerte, ¿no? Pero Carmen Balcells era una chica de un pueblo del interior de Cataluña, en una España negra, 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 estábamos en medio de la dictadura, que en el año, más o menos en 1960, está estudiando ciencias jurídicas en Barcelona. Cuando digo negra, 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 y que es mujer, quiere decir que en esa época, cualquier mujer que quisiese trabajar tenía que pedir permiso o a sus padres o a su pareja. Las mujeres no podían decidir trabajar solas. Y por tanto tampoco era muy normal en 1960 que hubiese muchas mujeres en las universidades. Ella, todo un carácter, resulta que de repente empieza a trabajar en un bufete de abogados
Y en ese bufete de abogados le dicen, oye, mira, tenemos un problema, tenemos un tipo que se llama Ventiglia Oria, que es un agente literario, ella ni idea de lo que era un agente literario, ¿de acuerdo?, que tiene un problema con unas máquinas de escribir que tiene que sacar de la aduana y la policía no le deja. ¿Máquinas de escribir sabéis lo que es? Sí, una cosa que... Si alguien dice que no, no me lo diga, ¿vale? ¿Vale? Entonces, las máquinas de escribir las tenían en la aduana porque la policía, imaginaros, un rumano, agente literario, en una España que había ganado la guerra a los comunistas, ¿no? Es decir, este tipo lo tenía muy crudo para sacar esas máquinas de escribir. Bueno, conclusión que ella va y consigue sacar las máquinas de escribir de la aduana, y Ventiglia Oria le dice, oye, fantástico, mira, estoy feliz, bueno, fueron a comer y le dice, oye, ¿por qué no vienes a trabajar conmigo? ¿Y tú qué te dedicas? Mira, necesito a alguien que me lleve toda la parte jurídica de los contratos, de todo esto, ¿de acuerdo? De hecho, ella, una de las grandes cosas que hizo después en su vida ha sido la que cambió las reglas de juego de relación entre autores y editoriales. Cambió las reglas de juego, fue la agente literaria que cambió todas las reglas del juego, ¿de acuerdo? Como jurista. Entonces ella le dice, bueno, pues me quedo, con tan buena o mala suerte, que en este caso no se murió, como en el caso de Mozart, sino al contrario, ganó el premio Goncourt y Ventiglia Oria emigró a París, una ciudad llena de luz, comparada con una Barcelona que en ese momento estaba muy, muy mal, ¿no? Ella se queda en el despacho de Ventiglia Oria con toda la información que podía tener. No tenía Google, no tenía nada. Lo único que tenía era una libretita que ponía, la semana que viene un tal Fuentes mexicano. ¿Vale? Llega Fuentes y dice, bueno, no, Ventiglia Oria no está, y la vio agobiada, ¿no? Y Fuentes dijo, bueno, a ver, ¿qué te pasa? No, mira, es que, bueno, yo quiero dedicarme a esto, pero tampoco tengo... Mira, saca una nota y te ayudo, vamos a ver. Mira, hay un tipo interesante, un tipo muy interesante, que acaba de publicar un libro en Losada, se llama García de apellido, ¿no? Y el libro es un libro que se llama 100 años de soledad o algo así, pero envíale una carta, escríbele. Dice, ahora no sé, está camino de Buenos Aires, pero Losada, el editorial de Losada ha confiado en él. Y la tipa dice, vale, escribir a, ¿me has dicho García qué? García Márquez, vale, bien, García Márquez, ¿de acuerdo? Ni idea de quién era, es periodista, pero, ¿vale? Y de repente dice, oye, mira, y también hay otro tipo que se llama Julio Cortázar, escríbele. Yo creo que, y dile también que te quieres poner en contacto con él, yo creo que este tipo escribe muy bien. Hay otro que se llama Mario Vargas Llosa. Este está de becario, está haciendo de becario, de lector en la Universidad de Londres. Envíale una carta, ¿vale? Envíale una carta. Y a Bresci Echenique también le envías otra carta, pero no le digas que has hablado con Vargas Llosa, ¿vale? Tú envíasela por separado, si después se encuentran, ¿vale? Pero tú dilo por separado, ¿de acuerdo? Y ella hace esto, va haciendo las cartas, y en las cartas ¿qué pone? Algo tan simple como, mira, soy agente literaria, Barcelona es un lugar donde existen 30 metros, esto lo entiende solo la gente que ha estado esta mañana, 30 metros, los 30 metros, ¿vale? ¿Vale? Es un guiño para los que hemos estado trabajando, ¿vale? Existen 30 metros, es decir, hay un lugar donde hay una industria editorial muy potente, era la industria editorial más potente de España, ¿de acuerdo? Y por lo tanto te invito a que vengas aquí, yo te doy casa y te mantengo a cambio de que tú escribas los libros y yo te llevo la negociación con los editoriales como agente literario. García Márquez le dice que sí enseguida. De hecho, fue el primero. Cortázar también. Echenique también. De repente, Vargas Llosa le dice que no. Le dice que no, y además le envía una carta, que es la carta que le regala cuando Mario Vargas Llosa gana el premio Nobel, es la carta que Carmen Balcells recupera, ¿vale? Y se la da, ¿vale? Donde Vargas Llosa dice, no pienso ir allá porque yo pienso que los artistas no deben vivir del arte, deben vivir de otra cosa. Un mes después envió una carta diciendo que finalmente había decidido ir. ¿Vale? ¿Vale? ¿De acuerdo? Es decir, y empezó a tener allí el futuro de esto. El futuro de esto es que realmente esta mujer cambió el sistema de edición, el sistema de relación de autores, el sistema de contratos, y de hecho, cuando tú la vas a ver a su despacho, tiene todo de fotos en la parte de atrás de su despacho, y dice, oye, ¿quién me falta? ¿Vale? De hecho, esta es una anécdota nueva que leí el otro día y me gustó porque
refleja mucho cómo era ella, ¿no? Dice que un día le llama García Márquez, además contarlo aquí es más divertido, ¿no? Y García Márquez le dice, oye, Carmen, ¿tú en verdad me quieres? Y Balcells le contesta, pero por favor, ¿cómo no te voy a querer? Eres el 32,6% de mis ingresos. ¿Vale? Es decir, una tipa brillante, que cambió toda la relación, ¿de acuerdo? Ahora hay la incógnita de qué pasará con este, digamos, con este imperio, ¿no? ¿De acuerdo? Porque lo ha conseguido, de hecho, poco antes de morir estaba a punto de fundirse con el grupo americano más importante, veremos qué pasará, no lo sabemos qué va a pasar con ese patrimonio, ¿de acuerdo? Pero en todo caso, de esta conclusión, ¿qué sacamos? ¿No? ¿Qué conclusión sacamos de este trozo de viaje? Yo no sé qué conclusión sacan ustedes, yo he sacado una importante, en las bodas se aprenden muchas cosas. ¿Vale? Vamos a continuar, ¿vale? Continuamos el viaje, hemos ido ya a Cataluña, volvemos ahora a Venezuela. El siguiente personaje, yo creo que no vale la pena ni presentarlo, José Antonio Abreu, exministro de Cultura, ha montado el sistema de orquestas en Venezuela, ¿de acuerdo? Multitud de niños y no tan niños, es decir, ahora ya jóvenes y adultos han pasado por el Sistema Nacional de Orquestas, tiene a Dudamel en las mejores orquestas del mundo, tiene primeros violines y otros instrumentistas, ¿de acuerdo? Y este hombre lo podemos escuchar en este vídeo. Ahora estamos batallando desde el campo del arte para unir esta nueva generación. Niños, jóvenes, toda literatura, para liberar de la música, y la música es eso, felicidad, paz, esperanza, integración, fuerza, energía infinita. Y cuando le preguntan a José Antonio Abreu, le preguntan, ¿y tú qué has pretendido, qué has querido hacer? ¿No? Él lo define en una frase que me parece que marca mucho los tiempos y los estadios del desarrollo cultural. La frase es la siguiente: en el pasado, la misión del arte era un asunto de minorías para minorías. Es decir, podíamos tener unos artistas, unos compositores, que tocaban para una clase acomodada, ¿no? Es decir, Después ha sido un asunto, y ahora en muchos lugares, de minorías para mayorías, ¿no? Es decir, estadios llenos, gran cantidad de público. Hemos de intentar que el arte sea de mayorías para mayorías. Que trasladado a nuestro mundo, ¿vale? Cuando hacemos estudios de consumo cultural o de cómo ha ido la cultura durante este año en un territorio, en una ciudad, en un barrio, decimos, bueno, pues generalmente hacemos estudios que tienen que ver con la demanda, ¿no? Con la oferta, ¿no? Es decir, nosotros hemos conseguido llenar todos los teatros a un 73%, ¿vale? Hemos conseguido que tanta gente vaya a talleres, hemos conseguido, claro, pero fijaros, nunca estamos hablando de qué pasa con la demanda, cuánta gente sigue sin ir al teatro, cuánta gente sigue sin ir a los museos, es decir, el porcentaje de locales que va a un museo sigue siendo muy pequeño, ¿no? Y esa reflexión es la que Abreu nos da en esta frase, ¿no? Esta capacidad que tenemos de que un indicador cultural no es la gente que va al teatro o el porcentaje de entradas vendidas del teatro. Un indicador cultural para Abreu sería cuánta gente toca un instrumento musical un domingo por la tarde en su casa, compartiendo espacio, tiempo, diálogo, ¿de acuerdo? Y ese es un indicador del desarrollo cultural de un territorio. Por lo tanto, volvemos a la cultura, a esa cultura de campesino, ¿no? Esa cultura de alguien que cultiva la tierra, ¿no? De alguien que cultiva lo que sería la capacidad de desarrollo cultural de un territorio. No tanto en cuánta gente ha ido a un concierto o cuánta gente ha llenado un teatro. Bueno, seguimos de Venezuela, nos vamos a Italia, ¿vale? Y en Italia vamos a parar a hablar con Alessandro Barico. ¿Conocen a Alessandro Barico? Yo creo, igual si cito un libro suyo que se llama Seda,
muchos lo habéis leído. Seda es un libro bestseller a nivel mundial. Alessandro Barico dicen que es uno de los escritores que técnicamente escribe mejor. No digo que sea el mejor, sino que tiene una virtuosidad en el uso del lenguaje muy alta, ¿de acuerdo? Él, además, es el director de la Escuela de Escritores, ¿de acuerdo? La Escuela de Escritores, quizás de las más importantes que hay en Europa, y es de referencia. Cualquier persona que quiere escribir y tiene ganas de hacerlo, tal, va a la Escuela de Barico. Él solo admite gente hasta 35 años, si tienes 36 ya no puedes, yo por un par de años no llego, pero básicamente, pero yo hubiese ido a esa escuela si hubiese podido. Claro, fijaros, Barico tiene un libro que recomiendo la lectura que se llama Los Bárbaros. Los Bárbaros de Barico. Los Bárbaros a mí me lo recomendó un amigo, que es un amigo además de más gente que está en esta sala, que es Beto Quevedo. Beto Quevedo es un profesor de la Flaxo, sociólogo, y me dijo, Ángel, léete el libro de Barico de Los Bárbaros. Yo me leí el libro, me empecé a leerlo, y es una recopilación de artículos de periódico, que él publicaba los domingos, y que siempre los titulaba de la misma forma. Si hacía solo un artículo, lo titulaba sobre Google, por ejemplo, hacía Google. Y si hacía el siguiente artículo, era Google 2, Google 3, Google 4. Si hablaba de fútbol, fútbol 1, fútbol 2, fútbol 3, fútbol 4. Iba titulándolos así. Yo me leo el de Google y no me gustó. O sea, fue un artículo que... Pero claro, después pensé dos cosas. Primera, escribir un artículo de Google y que aguante el paso del tiempo, con la evolución que ha tenido Google, era difícil. Y dos, pensé, Beto Quevedo no me puede dar un libro que no... O sea, me conoce bastante, seguro que aquí hay. Y volví otra vez sobre el libro. Y descubrí una joya de 9 artículos que se titulan Libros 1, Libros 2, Libros 3, Fútbol 1, Fútbol 2, Fútbol 3, y Vinos 1, Vinos 2, Vinos 3, donde él intenta explicar el concepto de los bárbaros. El concepto de los bárbaros. Para los que los quieran leer estos artículos, la gente que estamos en el seminario me la puede pedir, y después si no alguien, después yo los tengo escaneados y colgados y por lo tanto los podéis leer. Si sabéis de fútbol, leerlo, si no es complicado porque habla de fútbol italiano y por lo tanto yo ya me pierdo totalmente, pero de vinos uno ya tiene una cierta experiencia y lo podéis leer bien, ¿no? He dicho leer, no beber, o sea, ven, ¿de acuerdo? Y el de libros también es muy interesante. Y explica algo que es lo que dice aquí. Un bárbaro es una persona que con una determinada innovación tecnológica, en el tema de los vinos, el goteo, el riego por goteo, o el aire acondicionado que puede hacer bodegas, que esas bodegas pueden tener unas temperaturas constantes para hacer vino a una temperatura constante, de repente entra a un territorio que le está absolutamente vedado. ¿Qué quiere decir esto? En el caso de los vinos, entra a poder empezar a producir vino, y aquel señor francés que tenía un chateau heredado de su abuelo, de su tatarabuelo, y que dice, no, aquí se hacen unos caldos, unos vinos que nadie más puede hacer, de repente se encuentra alguien que en otro lugar, en unas condiciones climatológicas que no tienen nada que ver, empieza a hacer vinos y los hace muy buenos y invaden, como bárbaros, invaden aquel terreno que es absolutamente cerrado. En libros sería exactamente lo mismo. La capacidad que tienen, por ejemplo, la gente de editorial El Quinto Piso, o El Séptimo Piso, nunca me acuerdo, El Séptimo Piso, los mexicanos, ¿de acuerdo? Esta gente, unos mexicanos, media edad, 30 años, que de repente decidieron hacer un editorial, le pusieron El Séptimo Piso o El Quinto, no me acuerdo nunca. ¿Por qué? Porque dijeron, o lo hacemos bien o si no nos tiramos del 7º piso, ¿de acuerdo? Y han podido hacer la competencia a aquellos grandes grupos editoriales. ¿Por qué? Porque se han movido mejor, porque son más rápidos, porque tienen una tecnología que no es un factor de barrera para poder entrar en ese sector. Y aquí hay que ver cómo son los bárbaros. Lo más gratificante de trabajar en la universidad para mí es que estoy continuamente en contacto con bárbaros. Gente asquerosamente joven, ¿vale? Pero que están continuamente pensando y repensando cosas que ponen en cuestión aquello que yo llevo haciendo, ¿vale? Y por lo tanto, los bárbaros han llegado aquí para quedarse. Y ahí hay una mixtura interesante, pero no os penséis
que vosotros, en vuestro proyecto, que los que estáis diseñando ahora proyectos, también tendréis bárbaros, gente que os dirá que lo que estáis haciendo no lo hacéis con la tecnología adecuada, no lo hacéis con el equipo adecuado, no estáis dándole el enfoque adecuado, y que ellos lo pueden hacer mejor. Y le piden, bueno, Zulaika organizaba, y le piden un artículo a Zulaika. Y Zulaika, cuando leo su artículo, pone: hay que reconocer que el éxito del Guggenheim es innegable. Y pensé, hombre, pero un tipo que ha hecho un libro hace 10 años, no, menos, 7 años, poniendo a parir, si se me permite la expresión, a Krenz, ¿qué dice ahora? Ha sido innegable porque ha utilizado, ha puesto Bilbao en el mundo, pero al mismo tiempo ha crenzificado la cultura. ¿Y qué quiere decir crenzificar la cultura? Ha sido un tipo que ha entendido la cultura como la posibilidad de hacer una franquicia global. No importa, que tú irás a cualquier país y es una homogeneización de la cultura. No los explicaré todos, Ha hecho políticas de gentrificación. Gentrificación es coger determinados barrios, ¿de acuerdo? Y en un barrio donde hay digamos, vive una clase social que está en la frontera, ¿no?, de la exclusión, ¿de acuerdo? Y de repente tú remodelas el barrio, empiezas a poner bares bonitos, a urbanizarlo, expulsas a la gente que vive allá, y entonces resulta que, en vez de poner, antes hubiesen puesto una iglesia, ¿no? Bueno, ahora como no pondremos una iglesia, pondremos un centro cultural, ¿de acuerdo? Y en el centro cultural hablaremos, dentro de ese centro cultural, hablaremos igual que en las iglesias. Es los centros culturales que tienes que entrar hablando así, no puedes hablar alto en un centro cultural, ¿no? Es decir, son las nuevas iglesias que justifican la inversión y la expulsión de gente, ¿de acuerdo? Y además todo esto buscan actos estridentes. ¿Cuáles son las exposiciones más vistas del Guggenheim? La de Armani y la de Harley Davidson. Es decir, está bien, ha cambiado, pero el uso de la cultura que hace Krenz es un uso absolutamente de jugar a la apuesta de seducción, de Wall Street, no tiene nada que ver, y todo esto además de espalda al tejido cultural, al tejido. Bueno, es un éxito, pero en todo caso hemos de evaluar y equilibrar si eso es bueno o no para un territorio, ¿de acuerdo? En el debate podemos hablar un poco más de esto. Seguimos el viaje, nos quedan pocas paradas, hemos sacado un ticket y nos quedan aún 4 o 5 paradas, y ahora estamos en Nigeria. Y en Nigeria vamos a conocer a un personaje que es Fela Kuti. Fela Kuti, músico, ¿de acuerdo? Un músico muy curioso, era un tipo que polígamo, iba a los conciertos con toda su familia, con todas las mujeres, tal. Los conciertos solían durar 12, 14, 16 horas, los conciertos de música de él, ¿de acuerdo? Eran conciertos que se mezclaban el discurso político, la acción social, al mismo tiempo con música, ¿de acuerdo? Y este tipo además fue el inventor del Afrobeat, es que es una fusión, música de fusión entre jazz y música tradicional africana. Este tipo hizo de la cultura una arma de impacto y de lucha política. De hecho, se presentó a las elecciones varias veces, estuvo detenido, fue torturado, acabó muriendo, pero no por temas, murió de enfermedad, ¿de acuerdo? Y aquí podemos ver un poco el discurso de Fela Kuti de cómo entiende él que tiene que ser su país, ¿de acuerdo? Robbery, criminality, robbery of the nation by a particular people with government. You see what's happening in Nigeria? Now you see, so I have to sing about it. And I have to sing straight for people to understand. Everybody knows Africa has to be united now to have any headway. But how is it going to happen? It's a good question. If I can take this country, then Africa is settled. Once there's a good government in one African country, the whole of Africa will be liberated. So we need one good government, a straight and progressive, clean government that knows what it's doing. And something tells me I'm right. So I'm president one day. Don't worry. ¿Vale? Tenemos todo lo que es el valor de la cultura como arma política, arma de desarrollo. Seguimos el itinerario, volvemos a Estados Unidos y paramos con un
este sí que es un autor mediático, Richard Florida. Autor de moda porque él, de alguna manera, es el creador de la ciudad creativa, la gente creativa, todo lo que es las industrias creativas, la palabra creativa él la acuñó en su día. Primer consejo, lean a Richard Florida, lean, ¿vale? Lo que dice es muy interesante. ¿Y qué dice Richard Florida? Richard Florida lo que dice es dos cosas, voy a resumir. La primera es, ¿dónde nos gusta vivir? A la gente, ¿dónde nos gusta vivir? Nos gusta vivir en lugares donde pueda andar seguro por la calle, nos gusta vivir en lugares donde tenga una seguridad de los servicios básicos, luz, gas, agua, este tipo de servicios. Nos gusta vivir en lugares donde haya liderazgo político, ¿de acuerdo? Y, además, que haya una apertura, un nivel de tolerancia. El liderazgo puede ser político, no, puede ser un liderazgo, pues yo qué sé, pues, social, de que haya asociaciones de vecinos, ¿de acuerdo? Esto es donde la gente nos gusta vivir. Bien, la segunda cosa que dice Richard Florida es que en el mundo, es lo que él define el escape wall, ¿no? Es decir, que hay unas puntas en el mundo, distribuidas en el mundo, porque talento, innovación y creatividad no están distribuidas uniformemente, sino que se concentran en lugares que son más creativos que otros. Y de hecho identifica un mapa de estas puntas de creatividad, innovación y talento, ya os podéis imaginar dónde, costa este de Estados Unidos, costa oeste de Estados Unidos, Berlín y alrededores, París y alrededores, Londres y alrededores, ¿de acuerdo? Bangalore, en India, y Tokio, ¿de acuerdo? Esto es lo que dice Richard Florida. Pero por favor, léanlo, pero no lo sigan. Si no, ¿qué hacemos en Bogotá? ¿Qué hago yo en Barcelona? ¿Qué hacen en Medellín? ¿Qué hacemos? Vayámonos de aquí. El señor Richard Florida está absolutamente equivocado. El talento no es que se desarrolle y que haya lugares más creativos o menos. El señor Richard Florida se equivoca, porque el tema de creatividad no tiene nada que ver con el tema de cultura. Las ciudades han de ser culturalmente potentes. Creativamente, perfecto, pero la palabra cultural implica que tiene que haber talento, tiene que haber creatividad, pero también no podemos entender el desarrollo creativo si no es sostenible, si no es participativo, si no debe fuerza a la igualdad. Y eso la cultura sí que lo desarrolla. Y por tanto, Richard Florida en estos momentos, ahora está empezando a rectificar su tesis, pero no debemos pretender que por el hecho de añadir la palabra creativo, una ciudad, un barrio, una empresa, es potente desde el punto de vista de su idoneidad para el desarrollo territorial. En cambio, si añado la palabra cultural, sí, allí la palabra cultural tiene un valor añadido, porque no puedo hablar de cultura si no hablo de participación, no puedo hablar de cultura si no hablo de desarrollo. Y por lo tanto, estamos hablando en un momento que el desarrollo cultural existe no porque seamos ricos económicamente, sino porque si no desarrollamos culturalmente un territorio, ese territorio nunca será rico. Es la cultura lo que empodera a los territorios, no la creatividad. ¿De acuerdo? Bueno, seguimos, volvemos a Inglaterra, y en Inglaterra ahora vamos a visitar a Alan Lane. Alan Lane es, ¿lo conocen? Es el tipo que se inventó los libros de bolsillo de Penguin. El tipo que se inventó los libros de bolsillo de Editorial Penguin. Y tenemos la gran suerte de que este tipo en 1930 ya tenía cuenta de Twitter. Y, de hecho, en su cuenta de Twitter he encontrado que les saluda a ustedes. Hola, amigos del auditorio Teresa Cuervo, conociendo a Alan Lane, creador de Penguin Books, ¿vale? Libros para todos. Y vemos, este era el editor de ¿quién? De una persona que también igual les debe sonar, es el editor de Agatha Christie. Y Agatha Christie, que tenía un carácter interesante, ¿de acuerdo? De repente le pega un día una bronca y le dice, mira, esto voy a ponerlo en tweet. Estoy harto de que me exprimáis y los libros que deben leer mis lectores tienen que ser más baratos. No puede ser que hagamos libros con tapas duras, que solo puede comprar. No, mis libros son para todo el mundo. Tenéis que hacer libros más baratos.
y lo hace con copia a Alan Lane. Alan Lane sale de la reunión, ve el tuit, o sea, está muy enfadada Agatha Christie, y se va a la estación de Devon. Agatha Christie vivía en Devon, y en la estación de Devon llega a la estación de Devon y se da cuenta de que se ha dejado el periódico, que no venden periódicos, no venden, y que no lleva un libro para leer, y piensa, ¿y si fuese capaz de pensar libros a un precio por la mitad de una caja de tabaco? Y le va dando vueltas a esto durante el viaje porque no tenía nada para leer. Cuando llega a su editorial, habla con el director de su editorial y le explica, he tenido una idea fantástica, es un bárbaro, en el fondo es un bárbaro, he tenido una idea fantástica, vamos a editar libros sin tapas duras, de pequeño formato, que además se vendan a un precio barato, y su director no dice nada, pero hace este tuit. Lo que quiere hacer Alan Lane es una locura, no sirve de nada, ¿de acuerdo? Alan Lane presenta la dimisión, y la dimisión empieza a trabajar, y envía a sus amigos al zoo, diciendo, quiero ponerle un nombre sin pretensiones a mi editorial, quiero que me traigáis un nombre del animal menos pretencioso del zoo de Londres. Y le pone Penguin porque dice menos pretencioso que un ave que no puede ni volar, ¿vale? Hostia, le pongo Penguin, ¿vale? Y le puso Pingüino, editorial Pingüino, ¿de acuerdo? Bien, además ahora tengo que decir que una alumna de Bogotá, alumna mía de la universidad, me ha dicho que está fuera de Bogotá, y no lo sabía, me acaba de decir que es la representante de Penguin en Colombia, ¿no? Y me ha hecho ilusión también, he pensado, mira, esto tiene que ver, el mundo está todo atado, ¿no? ¿Vale? Y Alan Lane le pone Penguin Books, siguen, y de repente dice, hipotecado pero feliz, pero acabo de firmar un contrato con unos grandes almacenes y con las estaciones de ferrocarril. En las tiendecitas de las estaciones de ferrocarril van a vender mis libros. El éxito fue brutal. Fue brutal porque además, en medio de la Segunda Guerra Mundial, en un momento de racionamiento de todo, el Ministerio de Hacienda autoriza a Penguin que tenga el doble de papel que otros editoriales, porque sus libros, Serendipia, cabían en los bolsillos de los soldados que estaban en el... Y empezó el éxito, y siguió el éxito y el éxito, ¿de acuerdo? Y en un periódico de la época dice, realmente las publicaciones de Penguin son muy buenas. Han logrado, El amante de Chatterley fue un bestseller brutal, y después La Odisea. Dicen, de hecho, la gente que sabe literatura inglesa, que la traducción al inglés de la versión de La Odisea es de las mejores traducciones que hay. Le hicieron unos colaboradores de él, que trabajan con él en la editorial, que en ese momento tenían a sus 2 hijos en la guerra. Y traducir La Odisea, que tiene que ver con el viaje, que tiene que ver con la pérdida, que tiene que ver... es de las traducciones más bonitas que hay de La Odisea, ¿no? Bueno, si en medio de una crisis, en medio de una guerra, este tipo levantó una editorial, ¿qué haremos nosotros con una crisis de petróleo que ahora el barril se vende más barato? Bueno, eso es mucho menor, lo podemos hacer también, ¿de acuerdo? Fin de la historia. Para seguirle habéis visto Alan Lane, @Alan Lane, ¿de acuerdo? Bien. Seguimos y acabamos en la última fase con uno que también es muy conocido, un catalán medio porteño, medio catalán, ¿de acuerdo? Andrés Cassiari, ¿lo conocéis? Es el creador de la revista Orsay. Este tipo, primero pongo un vídeo, después cuento lo que hizo. El año pasado renuncié públicamente a las editoriales Mondadori de Italia, Plaza y Janek de España, Sudamericana de Argentina y Grijalbo de México. En 1400 palabras, libres, en el blog, los mandé acá. Mientras hacía esto, volví a comunicarme después de un año entero de estar en silencio con la gente de mi blog. Y les conté que se me ocurrió una idea. La idea era hacer una revista imposible. Prometimos que la revista no tendría publicidad, ni un centímetro de publicidad, ni subsidios privados ni estatales, que prescindiría de todos los intermediarios posibles, que tendría una versión en papel y otra versión dinámica para iPad, para iPhone, para BlackBerry, y además un PDF gratuito, 10 días después, para que la revista se leyera independientemente del costo. En ese momento ocurrió una cosa increíble entre la comunidad que se había generado en el blog, algo que no teníamos previsto. Los lectores de Orsay se encargaron de difundir la idea, de contar de sus amigos que había unos cuarentones en un pueblito escondido en la montaña que querían hacer una revista de literatura popular, de crónica narrativa, con textos larguísimos, justo en medio de la crisis del papel. Hizo esto
hizo una revista, y en la revista fue un tipo que esa revista, lo que ha dicho, todo, sin publicidad, regalando el PDF al cabo de 10 días, con todo lo que ha dicho. ¿Por qué? Porque analizó la cadena de valor del negocio editorial y vio que en esa cadena de valor identificó las diferentes partes de la cadena de valor. Por un lado, los escritores, los editores, el papel, la impresión, la distribución, las librerías y el lector. Y vio que en esa cadena de valor un 50% del coste eran la distribución. Y decidió coger la distribución y sacarla. Prescindir de la distribución. ¿Y cómo lo hizo? Con redes sociales. Es decir, con redes sociales empezó a hacer publicidad y dijo, mira, si tú quieres tener la revista, si tú quieres tener esta revista, lo que puedes hacer es dos cosas. Tienes dos opciones. Opción A, comprar una. Opción A, B, pedir 5, 10. Podías pedir 5, 10, 15, lo que querías, ¿no? Si pedías 5, 10, una era para ti, y las otras 4 vendrá gente a recogerlas a tu oficina, al bar de debajo de tu casa, a tu casa o donde tú quieras. Porque así fomentaremos el conocimiento entre pares, ¿no? Yo me acuerdo que compré 5, no conocía el caso de él, yo leí la revista, compré 5, y las otras, había 3 personas que no conocí, y la otra persona, la segunda, de casualidad fue Tulio Hernández, que es un venezolano que vivía en Barcelona, y dije, Tulio, nos veíamos cada día, y él no me había dicho que, bueno, digo, pues soy yo el que te voy a suministrar la droga, ¿vale? ¿De acuerdo? El modelo triunfó muchísimo, y de hecho triunfó tanto que había países donde había problemas para poder entrar, los libros, porque los aranceles eran muy altos, como el caso de Venezuela, en este caso. Entonces ponían una nota en el blog que decía, si alguien viaja a Venezuela, se pueden llevar legalmente hasta 25 libros. Y había gente que decía, pues yo voy, y entraban con 25 libros, y la distribución fue absolutamente 2.0. Fue social media total, ¿vale? Bueno, la verdad es que, de alguna manera, yo me he quedado con la mano arriba, ¿vale? Están todos mirando la mano, ¿por qué? No me he dejado la mano, sino el objetivo de la charla, básicamente, es que todas estas ideas que de alguna manera ahora están flotando por aquí, la idea de hacer una editorial poco pretenciosa, pero con libros que quepan en los bolsillos, que ustedes la hagan bajar de la nube y la apliquen a su proyecto. Que esa capacidad que tenga de enviar una carta a Vargas Llosa y decirle que venga a Barcelona y hacer la bajen. Que lo que hemos podido aprender de Richard Florida, que leyendo se aprende, sí, que hagamos una crítica y que leamos con crítica a los gurús que tenemos sociales, económicos, vale la pena bajarlo a mi proyecto. Es decir, esta capacidad que tengamos de bajar a la realidad las diferentes opciones son las que van a hacer adaptar vuestro proyecto. Adaptar vuestro proyecto porque, en el fondo, hacer gestión cultural no es hacer festivales. Hacer gestión cultural no es hacer centros culturales, no es hacer bibliotecas, no es hacer exposiciones. Aunque nada de esto está prohibido. Hacer gestión cultural tiene que ver con algo que es la capacidad de empoderar y emocionar a una ciudadanía, empoderar y emocionar a unas comunidades. Empoderar, porque sin emoción no hay cambio. Por tanto, hemos de ser capaces de repensar todos nuestros proyectos, de repensar nuestros centros culturales, de repensar nuestras bibliotecas, de repensar nuestros museos, de repensar nuestros centros culturales pequeñitos, nuestras escuelas, todo, para hacer que la idea de la innovación es hacer que una biblioteca cualquiera deje de ser cualquier biblioteca, que un centro cultural cualquiera deje de ser cualquier centro cultural, que un museo, cualquiera deje de ser cualquier museo. Eso es innovar, cambiar pequeñas cosas que lo hagan especial y que emocione. Cuando tú vayas a ese lugar, te emociones y emociones a la gente que lo ve, ¿de acuerdo? Sigamos viajando, porque viajar es una buena manera de regalarse cambio, ¿de acuerdo? Y viajar no necesariamente tiene que ser físicamente, puede ser por internet, puede ser ahora a la salida
de esta conferencia, después de lo aburrido, de decir, oye, vamos a tomar algo, porque después de la conferencia mejor es emborracharse, después de lo que hemos aguantado, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Pero en esa conversación eso es viajar, porque vale la pena que en estos viajes ustedes no pierdan la capacidad de soñar con nuevos proyectos. De soñar con nuevos proyectos, pero por favor, no olviden que lo importante es decidir lo que nosotros queremos ser. Gracias.